Cuando Ben Stiller se convirtió en vigilante de seguridad en la película Noche en el Museo, nunca pensó que su vida se iba a transformar por culpa de los habitantes de este icónico lugar. Aunque no llega a ese extremo, la Noche en Blanco zaragozana llena de vida los museos de la capital aragonesa, con una enorme programación que solo la pandemia pudo frenar. Quería dar las gracias una vez más al resto de museos y de espacios culturales que una vez más nos coordinamos entre todos para dar una programación especial y diferente a toda la ciudad. Todos juntos hacemos cultura, todos juntos hacemos esta agenda que pone a Zaragoza como referente cultural en el mapa y, por tanto, agradecer, como digo, una vez más que volvamos a hacer alguna iniciativa en coordinación. Iniciada a principios del siglo en Francia y con Zaragoza sumada al evento desde hace más de una década, la Noche en Blanco se celebra el último fin de semana de junio para acercar la cultura de estos lugares a toda la sociedad. Un evento especial en el que el arte deja su espacio también a las artes escénicas, la música o la literatura, en una mezcla perfecta para todos los gustos. Entre todas las novedades de esta nueva edición de la Noche en Blanco, la capital del Ebro contará con el grupo dinamizador Rompepuertas, un conjunto de jóvenes que ha trabajado durante todo el año para ofrecer actividades dirigidas a chavales de su edad. Batallas de gallos, sesiones de DJs o recitales de poesía son algunas de las propuestas para este fin de semana. En general, no solo en el teatro, sino en los otros dos museos va a estar súper guay, va a ser totalmente divertido, rompedor, como lo dice nuestro nombre, Rompepuertas, y nada, os invitamos a que no solo vayáis a todo lo que hemos estado programando, sino a todas las actividades que se van a celebrar este 25 de junio. El próximo 25 de junio los museos de Zaragoza alargan su horario hasta la medianoche. El arte, en todas sus variantes, cobrará vida durante unas horas, igual que en aquella famosa aventura de Ben Stiller.